Doy la bienvenida en nombre del grupo a todos ustedes, especialmente a nuestros invitados, don Simón Pachano, Martín Tanaka y Daniel Moreno, que han aceptado ayudarnos a reflexionar sobre las importantes elecciones que se han realizado el domingo pasado en Bolivia, subnacionales, en Ecuador la segunda vuelta y en Perú la primera vuelta, mostrando una diversidad que hace muy difícil hacer una buena investigación y poder explicarnos o ver la posibilidad de proyectar escenarios para permitirnos actuar con un poco más de certezas en un mundo tan incierto. Martín Tanaka es peruano, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, tiene doctorado en ciencias políticas en Flaxo, sacó su licenciatura en la Pontificia Universidad de Perú y luego maestría también en Flaxo, docente en universidades de Perú y del exterior y de doctorado. Tiene varios increíbles cantidad de libros publicados sobre análisis y nos va a ayudar con su visión de lo que está pasando en el país. Bueno, yo creo que las elecciones que hemos tenido el domingo en el Perú nos han dejado aquí a los que seguimos y estudiamos estos temas bastante desconcertados, como me imagino que le ha pasado a todo el mundo, digamos, que ha seguido la elección. Quisiera empezar diciendo que eh, siempre hemos dicho que el Perú tiene un sistema de partidos tremendamente frágil, que sufrió un colapso de su sistema de representación política a finales de la década de los 80, de los 90, y que no ha sido propiamente reemplazado por nada. Pero diría yo que aún dentro de esos estándares de decir que Perú junto con Guatemala tenían el sistema de partidos menos institucionalizado de la región, diría yo que aún con esos estándares lo que estamos viendo ahora es una degradación mucho mayor, ¿no? Yo me atrevería a decir que estamos prácticamente ya en el nivel mínimo imaginable de un problema de representación política, ¿no? Entonces quisiera llamar la atención primero sobre eso. Yo diría que esta elección rompe un patrón que hemos visto en los últimos 15 años, digámoslo así, ¿no? En medio de todos los problemas que teníamos en los últimos 15 años, había ciertos patrones que creo que uno podía distinguir. Eh, Creo entonces, ese es un primer punto que quisiera resaltar, ¿no? Que se han roto esos patrones. Se han roto esos patrones a nivel de los protagonistas, ¿no? Quienes protagonizaron, digamos, quienes fueron los grandes referentes de las elecciones anteriores ya no están más, ¿no? Eh, Creo que en esta desaparición de esos referentes tiene mucho que ver eh, la crisis económica y tiene mucho que ver también los efectos destructivos que ha tenido el caso Lavallato y las investigaciones judiciales sobre el caso Lavallato en el país, ¿no es cierto? Para ponerle una frase, el destino de los expresidentes. Alejandro Toledo está detenido en los Estados Unidos enfrentando un proceso de extradición. Ollanta y Nadine Heredia estuvieron detenidos y ahora tienen una detención domiciliaria, ¿no? Alan García se suicidó. Pedro Pablo Kuczynski está también con arresto domiciliario. Keiko Fujimori estuvo presa, está con arresto domiciliario y hizo campaña electoral pidiéndole al juez cierta flexibilidad para poder campaña, ¿no? Ya tiene una acusación fiscal delante de ella. Eh, en fin, yo creo que eso ayuda a entender el ánimo con el que los electores hemos ido a las urnas el domingo pasado. Creo que a todo esto hay que sumarle también los efectos de, del- de la pandemia, del COVID, ¿no? Es decir, Perú, como habrán visto ustedes, amigos, aparece en los indicadores como uno de los países cuya economía ha caído más, cayó más en el año 2020 y uno de los países que tiene más muertos por millón de habitantes, eh,
del mundo, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo diría que eso también ha golpeado mucho una propuesta centrista que en algún momento pareció constituir algo, ¿no? Y tener alguna viabilidad alrededor de la figura del presidente Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra tuvo la habilidad, la suerte, digámoslo así, por ejemplo, de ganarle al Congreso Fujimorista que elegimos en el 2016 la pulseada. El presidente Vizcarra pudo cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Y mantenerse en el poder. Y parecía que el Congreso nuevo, elegido en el 2020, iba a tener una actitud más moderada frente al presidente Vizcarra. Pero creo que el agravamiento de la crisis sanitaria debilitó muchísimo al presidente Vizcarra, debilitó muchísimo también a quien lo sucedió, el presidente Sagasti, y entonces eso debilitó también las opciones políticas más moderadas, más centristas, ¿sí? Y generó en el Parlamento electo en el 2020 algo que en el Perú no habíamos visto hace más de 20 años, me atrevería yo a decir, 25 años. Es decir, la vuelta a un discurso populista, digámoslo así. Es decir, en el Perú nos quejábamos, ¿no? En los últimos 20 años de que había una suerte de consenso ortodoxo neoliberal, si ustedes quieren, demasiado extremista, ¿no? Y en donde, digámoslo así, la estabilidad macroeconómica, el cumplimiento de los tratos, eran como dogmas, digamos, ¿no? Y muchas veces en el discurso político nos quejábamos de que ese consenso ortodoxo era demasiado extremista, ¿no? Caramba, miren la región, toda la región está teniendo políticas un poco más heterodoxas, unas lógicas más redistributivas, ¿no? Toda la región había girado un poco hacia la izquierda y Perú se mantenía con un consenso ortodoxo neoliberal, ¿no? Pero bueno, eh, y eso explica que Alan García ganara las elecciones en 2006, pero se mantuviera una ortodoxia económica, que Ollanta Humala ganara las elecciones en 2011, pero mantuvo en gran medida la ortodoxia económica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamaba la atención al estudiar el Perú, pero les decía que este Congreso elegido en el 2020 llama la atención porque rompe todos estos patrones. Es un Congreso en donde conforme la crisis se fue agravando, uno escucha a los congresistas que hay que, por ejemplo, cancelar contratos. Oiga, pero existen cláusulas que le dan estabilidad a los contratos, nos exponemos a litigios internacionales. No importa. Eh, Vamos a dar una ley de control de precios. Oiga, pero en una economía de mercado no se pueden controlar precios. No importa. Vamos a dar leyes que pongan topes a las tasas de interés. Oiga, en una economía de mercado las tasas de interés se fijan por la ley de la oferta y la demanda. No, no importa. Y este Congreso ha aprobado leyes en esa línea. Ha aprobado leyes que digamos, exoneraron del pago de peajes en vías que estaban concesionadas. Este Congreso ha aprobado leyes que fijan tasas de interés, ha aprobado leyes que, por ejemplo, obligan a la devolución de aportes pensionarios. Es un Congreso que ha aprobado leyes, como les decía, de control de precios. Y todas estas leyes, además se decía, no solamente eran contrarias al sentido común económico, sino que además eran abiertamente inconstitucionales. Y los congresistas responden, no importa, ¿no? El Congreso es soberano, nosotros decidimos lo que queremos y ningún encopetado tecnócrata o intelectual nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ese tipo de discurso no lo teníamos en el Perú hacía 25 años, por lo menos, como les decía, ¿no? O lo teníamos muy en los márgenes del discurso político. En cambio, ahora es un discurso que corre toda la representación parlamentaria.
Entonces, estas leyes que, por ejemplo, fijan topes a las tasas de interés, se aprueban prácticamente por unanimidad en el Congreso, ¿no? Y bueno, ahora el gobierno del presidente Sagasti las ha observado, el Congreso las termina dando por insistencia y el Ejecutivo va a llevar esto al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la norma. Pero no importa, digamos, el Congreso no se detiene por este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, les decía que el clima político ha cambiado muchísimo en el último año y esto ha llevado pues a, a un proceso electoral en donde ningún candidato despertó entusiasmo, en donde los niveles de intención de voto apenas si pasaban el 10% en diferentes candidatos, ¿no? Es decir, los candidatos, digamos, el segundo, digámoslo así, en la intención de voto no llegaba a pasar el 10% de intención de voto, ¿no? Entonces tuvimos una campaña electoral en donde durante una época George Forsyth, que fue un alcalde de un distrito limeño, que era conocido porque era arquero del equipo Alianza Lima, incursionó en la política y bueno, y este señor encabezó las encuestas durante un buen tiempo, luego empezó a desinflarse, ya acercándonos a las elecciones, digamos a finales del año pasado, comienzos de este año, Johnny Lescano, que era un parlamentario del Partido Acción Popular, empezó a levantar en las encuestas de intención de voto, pero como les digo, apenas pasando el 10%, luego empezó a caerse, ¿no? Y luego se produjo una suerte de sextuple empate entre candidatos que estaban entre el 10, 9 y 8% de intención de voto, ¿no? Entonces, a esto me refiero de la seriedad de la crisis de representación, ¿no? Es decir, tenemos un enorme electorado que no se identifica con ningún grupo y tenemos pequeños núcleos, ¿no es cierto?, disputándose las preferencias de los electores. Y esos núcleos pues están como muy reducidos, ¿no es cierto?, sin capacidad de salir de sus circuitos más pequeños, ¿no? Entonces, Acción Popular es un partido histórico, sí, pero reducido prácticamente a su mínima expresión, a unas cuantas bases en algunas regiones. El candidato Johnny Lescano, él fue parlamentario por Puno, y digamos, la mayor cantidad de votos venían de allí, pero mucha capacidad de su región. Ya les comenté de este alcalde de La Victoria en Lima, George Forsyth, uno de los protagonistas de esta suerte de sextuple empate, ¿no? En medio de esta competencia entre grupos incapaces, digamos, de suscitar adhesiones, Keiko Fujimori estaba, digamos, dentro de ese pelotón de 6 candidatos, como les digo, con un 8-9% de intención de voto, que refleja, digámoslo así, el fujimorismo histórico, irreductible, digamos, ¿no? Ese votante fujimorista que sigue votando por el fujimorismo a pesar de que Alberto Fujimori está preso, a pesar de que Keiko Fujimori está siendo investigada, ¿no? Y a pesar, en fin, de todo lo que ha pasado en los últimos años, ese electorado irreductible, digámoslo así, es el que le dio cierta posibilidad a Keiko Fujimori. Luego tuvimos a Verónica Mendoza, que fue la candidata de la izquierda, que quedó tercera en la elección del 2016, ¿no? Y que parecía también que tenía alguna posibilidad de meterse a la pelea, nuevamente, alrededor del 7-8% de intención de voto. Luego, un quinto candidato que fue una sorpresa y expresó y causó mucha preocupación, Rafael López Aliaga, que se presentaba casi literalmente a sí mismo como el Bolsonaro peruano. Era un señor que otra vez tenía un discurso político al cual los peruanos, creo yo, no estábamos muy acostumbrados en los últimos años.
un candidato que decía abiertamente el enfoque de género es una porquería y que lo iba a exterminar, un candidato que en declaraciones decía que, bueno, que el presidente Sagasti es un genocida, en fin, es un candidato con un discurso hiperconservador, un discurso reaccionario, eh, y que sobre la base de ese tipo de discursos se metió, como les digo, a este pelotón del sextuple empate, ¿no? Eh, Luego está Hernando de Soto, que lanzó su candidatura, y que, bueno, y que concitó el apoyo de los sectores medios y altos limeños, sobre todo, ¿no? Y otra vez, con un 7-6% de intención de voto, se metió este empate. Y finalmente, ya con esto voy terminando, en el último tramo de la campaña, faltando solamente 4 semanas para la elección, empezó a aparecer en las encuestas con 2, 3, 4%, este candidato, Pedro Castillo, que es un candidato, digamos, representante de la izquierda más radical en el país. Este señor ganó notoriedad porque fue un dirigente magisterial, ¿no? Protagonista de algunas huelgas del magisterio en contra de los intentos de la reforma de la educación. En el 2017 hubo una gran movilización de maestros y digamos, el sindicato de maestros está muy fraccionado y las facciones más radicales del magisterio, algunas con vínculos a Sendero Luminoso, de ese grupo es de donde sale Pedro Castillo, de las facciones más radicales, más intransigentes del magisterio, y entonces con un discurso también tremendamente radical, eh, empezó a subir en las encuestas y, digámoslo así, llegó al final a ganar la elección, digamos, a quedar en primer lugar en la elección con, al final, según el cómputo oficial sobre votos válidos, Castillo estaría por el 19% de los votos. Como yo he comentado, con el 19% de los votos en elecciones anteriores quedabas en tercer o en cuarto lugar, pero en esta elección con el 19% de los votos quedas primero, ¿no? Y bueno, y para no extenderme mucho más, eso es lo que les contaría, ¿no? Vamos a tener entonces un Congreso muy fraccionado, vamos a tener una competencia en segunda vuelta entre un candidato que ha sacado 19% y otra candidata que ha sacado 14, 15% de los votos. Y por supuesto, los electores estamos enfrentando pues una decisión tremenda, ¿no? Entonces, de un lado tenemos una organización vinculada con el autoritarismo y la corrupción, que es el fujimorismo, y al otro lado tenemos a un líder sindical ultra radical, que solamente, digamos, tiene experiencia de lucha sindical y que no tenía, digamos, aparentemente ninguna posibilidad de ser opción de gobierno, y entre esas dos opciones vamos a tener que elegir en el mes de junio, ¿no? Martín, haciendo privilegio de tener la bola de cristal, ¿cuál ves la perspectiva en un par de minutos hacia adelante? ¿Qué crees? Más que todo es un sentir tuyo más que un criterio, digamos, de mucho análisis, pero quisiéramos saber cómo ves tú el futuro de esta elección. Sí, mira, en 2 minutos les puedo decir que el pronóstico es difícil de hacer porque ninguno despierta entusiasmo, y los dos generan mucho rechazo, ¿no? Por razones diferentes, por supuesto, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo jueguen sus cartas cada uno, vamos a ver qué ocurre. Castillo tiene el gran atractivo de que se presenta como el hombre que representa al pueblo versus los corruptos políticos encarnados en el fujimorismo, ¿no es cierto? Y
Keiko Fujimori lo que va a levantar es que ella es una política responsable y madura frente al salto al vacío que representaría Castillo, ¿no? Y bueno, pero yo creo que lo que sí puedo decir es que no importa quién gane, los próximos 5 años se ven muy mal, porque gane quien gane va a tener una representación parlamentaria muy pequeña, va a recibir un país muy complicado, va a encabezar un gobierno muy improvisado, muy débil, y en este clima político, como les decía, con una discursividad política en donde los extremismos, digámoslo así, están ganando audiencia aceleradamente, ¿no?